Getsemaní fue el comienzo. Jesús fue empujado y Jesús fue crucificado. Mateo 27, 32 al 38 dice la palabra del Señor. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simeón. A este lo obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haber probado, no quiso beberlo. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron sus suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí en la cruz la obra redentora del Señor llegó a su culminación. Allí se cumplió la redención tuya y la redención mía. Tuvo aquel varón de quebranto sufrir en la cruz por usted y por mí. Imagínense en toda la agonía física, imagínense en aquel cuerpo quebrantado, aquel cuerpo lacerado, aquel bochorno que sufrió el Señor Jesús, aquel cansancio que tenía el Señor Jesús, aquella presión espiritual que tuvo el Señor Jesús. También le fue obligado a cargar un madero. También tuvo que cargar la cruz. Dice Juan que tuvo que cargar su cruz parte del camino. Y luego los soldados, dice la Biblia, lo obligaron a cargar la cruz. Pero también un hombre que pasado por ahí fue obligado a cargar la cruz. Dice la Biblia que se llama Simón de Cirene. Esto queda al norte de África, a que llevara su cruz. La Biblia no nos dice aquí quién era este Simón. Quizás fue un seguidor, quizás fue un judío, quizás fue un negro africano que estaba allí, pero tuvo el gran privilegio de cargar la cruz del Señor, de ser parte, de ayudar al Señor Jesús. Más adelante, pero no lo digo ahora, en otro momento, les voy a decir quién fue este Simón que se convirtió y sus hijos sirvieron al Señor. Bueno, el lugar donde crucificaron al Señor dice que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera. Esto está marginado tanto de Israel como de Roma, y aquí se cumplía la gran profecía que después el escritor de Hebreos nos diría en el capítulo 13, versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nada quedó suelto en la Escritura. Nada se dijo por gusto en la Escritura. Todo lo escribió, todo lo que se escribió de este varón de quebrantos se cumplió. Y antes de ser clavado en la cruz, dice el pasaje, que le dieron a beber vinagre con hiel. Esto es una especie de narcótico que se le daban a aquellos que estaban destinados a la crucifixión para adormecerles un poco y que no sufrieran tanto. Pero dice que Jesús no lo tomó. Habiéndolo probado, dice la palabra del Señor, a pesar de estar sediento y de necesitar agua, algo que le hidratase, dice que no lo quiso beber, no quiso beberlo. Porque Jesús no quería afectar ninguno de sus sentidos, quería tener 100% su capacidad física y mental, porque de aquella cruz aún allí tenía que seguir dando instrucciones, como lo vimos el viernes, como vimos 7 palabras que dijo desde la cruz el viernes. Él necesitaba, dice Mateo, versículo 35, que Mateo describe la crucifixión. Y no lo vemos aquí emocionalmente. No vemos aquí que se le dio que Mateo, al describir esta parte, no le puso fanfarrias, no hizo un drama, no hizo una historia, no hizo nada. Simplemente dice Mateo, le crucificaron. Al parecer es sencillo, pero estas palabras llevan un significado tan profundo desde aquel momento hasta toda la eternidad. Aún en la eternidad
vamos a conocer el peso de esta palabra. Le crucificaron allí. Y se cumplió después el Salmo 22, 18, cuando dice que repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para ver a quién le tocaba aquella túnica que tenía el Señor, que no tenía costura ninguna. Ellos dicen que echaron suerte sobre esto. Ya el Salmo 22 lo había dicho y aquí se estaba cumpliendo. Se echaron suertes. Y después el versículo 36 dice: y sentados los guardias allí. Y sentados los guardias allí. Aquellos soldados no sabían qué estaba sucediendo. Ellos no sabían cuál era el suceso y cuál era la trascendencia de aquello que estaba sucediendo en la cruz, porque si no hubieran estado sentados allí para velarlo, si no hubieran estado arrodillados allí para adorarlo, porque colgaba en aquella cruz, el que colgaba en aquella cruz era su Salvador, era nuestro Salvador, y encima un cartel que decía, versículo 37, sobre su cabeza había un cartel que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. La fraseología no es muy exacta entre todos los evangelios, pero por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 26 dice que decía el Rey de los judíos. El versículo 38 de Lucas 23 dice: este es el Rey de los judíos. En Juan capítulo 19, versículo 19 dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Recuerdan que no estaban de acuerdo, los principales allí, sacerdotes, no estaban de acuerdo con que se le pusiera este cartel encima al Señor Jesús. Simplemente que de manera muy sencilla dijera nada más la causa por la cual estaba siendo crucificado. Pero a Pilato no le interesó esto, y Pilato dijo: ese cartel va puesto allí. Y se escribió así, lo escribió en griego, lo escribió en arameo y lo escribió en latín. El griego era casi que la lengua universal de la época. En aquel momento lo escribieron en hebreo. En hebreo era la lengua que se asimila, la lengua que estaba casi con el arameo, que era la lengua de Palestina, la que se hablaba en Palestina, y el latín era el idioma oficial romano. Estaba escrito en estos tres idiomas para que todo el que pasara por allí pudiera entender lo que se decía: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos.